Eh, Vamos a iniciar, a entrar a la parte de la unidad de diseño de pavimentos flexibles. Vean, que realmente para mí no es tan complejo un diseño de espesores, porque solamente aplicar una fórmula. Para mí es mucho más importante todo el tema a cómo se llega ahí, ¿verdad? Cómo se llega a obtener los insumos, cuáles son las características, cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, de ahí el curso empezó a variar un poquito y se empezó a convertir en un curso más de carreteras que de pavimentos. De hecho, si a mí me dieran la oportunidad de cambiarle el nombre, yo le pondría carreteras al curso, porque vemos mucho la carretera como tal. Tal vez habría que meter un poquito más de elementos de lo que es construcción como tal, pero sí, ya va muy enfocado a lo que es carreteras. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver el diseño. El diseño o los diseños que nosotros vamos a ver son empíricos. ¿Qué es un diseño empírico y qué otros diseños existen, verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Eso no lo vamos a ahondar muchísimo aquí, solamente, digamos, vamos a hacer con este esquemita lo explico prácticamente todo, lo que se debe saber por lo menos de qué es un diseño empírico, qué otros diseños existen y cuál es la diferencia, ¿verdad? Entonces, el diseño empírico, si nosotros vemos la imagen, eh, nosotros acá vamos a tener el diseño empírico y acá vamos a tener un diseño que se llama diseño mecánico. O lo pueden encontrar o lo pueden ver como diseño mecanicista o mecanicista empírico o racional. Tiene varias formas de que se le puede llamar. ¿Qué pasa en el diseño empírico? Bueno, el diseño empírico yo tengo, como ya lo hemos visto hasta el momento, y lo vamos a ver mejor hoy, tengo tres elementos que me alimentan el diseño como tal, que uno es el clima, otro es los materiales. Dentro de las características de los materiales tenemos dos tipos de características. Unas que son para cumplimiento del material como tal y otras que son especialmente para diseñar. O sea, una magnitud que yo necesito para diseñar. Y tengo la carga de los vehículos, ¿verdad? Entra una carga, la convertida de todos los tipos de vehículos que hay en la carretera, se convierte a una cantidad de ejes equivalentes que vamos a ver ahorita, y eso me va a generar una estructura. Ya yo voy a tener una estructura, ¿verdad? Eso es el diseño empírico. Y esa estructura, eh, la evalúo, ¿verdad? Con el tiempo y todo el tema, pero el diseño empírico ahí quedó. ¿Qué pasa con el diseño racional o el diseño mecanicista o mecánico? Bueno, al diseño mecánico se prueba. Eso que se diseñó empíricamente se prueba de forma mecánica, con pruebas a escala, con un software, se mide cuánto se va a deteriorar y se conoce exactamente si si la estructura va a funcionar bien o no y cómo se va a comportar y cuánto se va a deteriorar inclusive. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, evidentemente la parte del diseño mecanicista es mucho más sofisticada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas pruebas a escala requieren de laboratorios muy especializados, requieren de software, requieren de una prueba para respuesta, digámoslo así. Y lo que se hace básicamente es tomar el diseño que teníamos de forma empírica y calibrarlo, ¿verdad? Se prueba eso se llama, se hace una prueba por fatiga, una prueba de fatiga a la estructura, y si se determina si lo que se calculó está bien o hay que ajustarlo. Ok, entonces, el diseño empírico no es que no se haga, no es que por ser empírico no se haga, o sea, en cerca del 90% Estados Unidos, Europa y Sudamérica se trabaja todavía con diseños empíricos, ¿verdad? Por el tema de que el diseño racional es mucho más costoso. Sin embargo, el diseño racional es eh, ¿cómo decirlo? Es muy experimental, digamos, es muy para temas académicos y experimentales y para, por ejemplo, rutas de mucha importancia, ¿verdad? Entonces, está incursionándose en el resto del mundo, pero todavía el diseño empírico es muy utilizado. Posiblemente dentro de unos años aquí ya no demos diseño empírico, sino diseño mecánico, ¿verdad? Mecanicista, racional. Pero de momento es todo lo que se usa en la mayoría de países del mundo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver dos metodologías. Nosotros vamos entonces, ¿qué es lo que dice? Y esto también es parte de la diferencia entre una metodología empírica y una metodología racional, que en la metodología empírica trabajamos con ejes equivalentes, mientras que los racionales trabajan con lo que llamamos espectros de carga, que surgen del estudio o más bien del análisis en un software de la estructura. Entonces, lo empírico viene de que estos son
diseños que se hacen con base en tablas, ecuaciones, nomogramas, diagramas, etcétera, que se hicieron a prueba y error en las pistas de Ashton. Si se puede llamar diseño de los espesores de la estructura, era mucho de forma empírica, o sea, la observación del ingeniero, de los ingenieros de ese tiempo. Después, obviamente, no podíamos, si le aplicaban lo mismo todo, evidentemente las variables en el tránsito, en el tipo de material y en las condiciones climatológicas, iba a hacer que un pavimento fuera muy robusto, sobrediseñado, o que más bien no aguantara, ¿verdad? De ahí es que empiezan a hacerse las pruebas en las pistas de Ashton, que son esas que están en la foto, ¿verdad? Pasando una y otra vez muchas pasadas de diferentes tipos de ejes y diferentes cargas y a ver cómo se comportaban diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Ok, ¿qué decir de esto? Bueno, lo mismo, ¿verdad? Entonces, eh, la guía fue, o más bien, el documento se fue arreglando, se fue modificando, se fue probando, y en 1993 sale como la definitiva, por decirlo así. Sin embargo, esto lo que se hace es calibrar con respecto a la zona, ¿verdad? Vamos a ver cuando ya entremos a ver la ecuación directamente y todos los elementos que la alimentan, que lo que hacemos es calibrar lo que tenemos a nivel regional, ¿verdad? Porque todos los países, ¿verdad?, del mundo, en todos los países obviamente el tránsito no es el mismo, las configuraciones de tránsito no son las mismas, el clima evidentemente no es el mismo, los materiales no son los mismos, ¿verdad? Entonces hay que calibrarlo según la zona, ¿verdad? Ok, vamos a hablar un poquito de las variables de la ecuación. Una por una, vamos a ir hablando de ellas, vamos a explicar qué son y después vamos a ver ya la ecuación y cómo aplicarla a lo que yo tengo. O sea, el cálculo de espesores para la metodología AASHTO 93, para eso vamos a iniciar buscando una, perdón, un número estructural que vamos a llamar SN para cada una de las capas y posteriormente vamos a ir haciendo otro tipo de cálculos para encontrar los espesores finales, ¿verdad? Pero inicialmente lo que podemos tener, o podemos ver acá es la ecuación, esta pequeña ecuación, ¿verdad? Donde nosotros vamos a ir metiendo las variables una a una, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el W sub 18 son los ISALs, que vamos a ver qué es, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada una de las variables que son. El Z sub R es el valor de Z correspondiente a la curva estandarizada para una confiabilidad de R, ya lo vamos a ver. El S sub 0 es la desviación estándar de todas las variables. Pues, estos son constantes, ¿verdad? El logaritmo del SN sub I es el SN de cada una de las capas. Entonces, esto habrá que hacerlo para cada capa que yo quiera calcular su espesor, ¿verdad? Subbase, base y superficie de ruedo. Menos 20, el delta de PSI es la pérdida de serviciabilidad. Aquí está nuevamente el SN sub I, que esto lo que hace aparecer nuevamente aquí es que y el M sub R es el módulo de resiliencia, del cual ya hemos conversado, de la capa que está por debajo de la capa a la cual le quiero calcular el espesor. Vamos a ver, repito, el M sub R es el módulo de resiliencia de la capa que está por debajo de la capa a la cual le quiero calcular el espesor. Ya después van a entender mejor esto. De momento esa es la definición, ¿verdad? ISN es el número estructural de capa que vamos a requerir para después hacer otros cálculos posteriores y calcular el espesor. Ok, entonces hay una parte de la ecuación que tiene variables estadísticas. ¿Por qué estadísticas? Porque al ser empírico, ¿verdad?, necesito yo trabajar ciertas variables estadísticas para poder darle mayor validez a los resultados que voy a tener. Entonces, estas variables estadísticas básicamente son de confiabilidad, ¿verdad?, que yo aumento o reduzco según el riesgo que tenga yo o según la incertidumbre que yo tenga de los valores para la ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es incertidumbre? Pregunto. Y de hecho, la definición que yo voy a dar es la que yo entiendo, ¿verdad? Y tal vez no la que está en el diccionario, por aquello. La incertidumbre es ese rango de valores, ¿verdad? Donde podría, ¿verdad? Ese rango de valores establecidos, donde podría ubicarse el dato real con respecto a las observaciones que yo obtengo. Voy a explicarlo nuevamente. Por ejemplo,
yo tengo, yo observo que la masa de un elemento, cualquiera que sea, ¿verdad? Un objeto, es de 4.25 gramos, ¿verdad? Esa es la observación que yo estoy haciendo. La estadística considera que eso es una observación que yo estoy haciendo. Estoy determinando, estoy observando un dato, pero no es precisamente el dato real. Hay una incertidumbre que está dada por varias cosas, ¿verdad? Hay varias variables que pueden aportar a la incertidumbre total. Entonces, ¿qué puede aportar a la incertidumbre total? Bueno, el instrumento con el que estoy midiendo tiene un error, ¿verdad? Tiene una incertidumbre. Los procesos, ¿verdad? Mi observación como tal, ¿verdad? Si es un instrumento digital, pues no tanto, ¿verdad? Pero si fuera un instrumento analógico, el operario, ¿verdad? Y una serie de cosas que pueden aportar a la incertidumbre. Entonces, el dato observable, la diferencia entre el dato observable y el dato real es a la incertidumbre. Quiere decir que si yo tengo una incertidumbre de 0.05 gramos, esa medición puede estar entre 4,20 y 4,30, por decirlo así, ¿verdad? 4,25 fue lo que yo medí en gramos. Eso es la incertidumbre. Entonces, entre mayor sea esa incertidumbre, yo tengo que utilizar datos estadísticos que me permitan tomarla en cuenta. Ahora, hay otras definiciones importantes aquí, como desviación estándar, como error máximo permisivo, pero ya eso es muy estadístico, ¿verdad? No nos aplica a nosotros. La desviación estándar sí, porque ahorita la vamos a ver. Entonces, dicho eso, por cierto, yo, digamos, un consejo que siempre doy en los cursos es que como ingenieros civiles sean buenos estadísticos. O sea, yo sé que para algunos no es bonita la estadística, pero vieras que es muy útil, muy útil. O sea, un ingeniero civil que hable bien, estadísticamente hablando, que hable bien, que hable con propiedad de la estadística, ¿verdad? Cómo se pueden trabajar datos de forma estadística, qué quiere decir un término, qué quiere decir otro, y que entienda cuando alguien está hablando estadísticamente, se ve muy bien a nivel de profesionalismo, y no solo se ve bien, ¿verdad? También con eso se consiguen trabajos, ¿verdad? Entonces, es un tema que yo pienso que el ingeniero civil descuida, pero a nivel de la carrera es muy utilizado para comprender cosas y para poder hacer cosas y para poder medir ciertas cosas que estamos nosotros generando como ingenieros civiles. Entonces, pues tienen un jefe donde llegan con un informe estadístico de datos que está produciendo una empresa y lo explican bien, tienen un gran plus, ¿verdad? Porque esta herramienta nos hace entender muy bien el comportamiento de los datos de cualquier cosa, datos de ganancias de una empresa, datos de resultados de las propiedades de un material, datos de los resultados de un proyecto, de todo, digamos. Estadísticamente usted puede explicar muy bien muchas cosas, ¿verdad? Y si lo entiende, se puede sentar con ingenieros industriales, que son los que están, muchos de ellos son los jefes, en realidad, y conversar también abiertamente sobre ciertas cosas, porque ellos saben mucho de eso, ellos estudian mucha estadística. Entonces, no lo dejen como de lado, o sea, no lo subestimen, porque sí he visto que llegan como a estos niveles un poquillo flojos porque la carrera no les da, digamos, esas herramientas, obviamente. Creo que llevan una o dos estadísticas, cuando mucho. Pero sí sería bueno que en la ampliación profesional busquen algunos cursitos de estadística básica o inclusive enfocada a algún tema, ¿verdad? En ingeniería. Ok, volviendo al tema, eh, el ZR es un valor que se refiere al grado de seguridad o veracidad, que veracidad es otro concepto, eh, de que el diseño, veracidad es otro término estadístico también, que tiene su explicación, pero bueno, no vamos a entrar en detalle, de que el diseño de la estructura de un pavimento puede llegar al fin de su periodo de diseño en buenas condiciones. Entonces, este Z sub R va asociado al R, que es el nivel de confiabilidad, o más bien el R va asociado al Z sub R. Dependiendo del R que escojamos, vamos a asociar un Z sub R, que es el que va a entrar a la ecuación, ¿verdad? Porque en la ecuación está el Z sub R. Entonces, ASTO 93, como es empírico, ¿verdad? Determinó que según la tablita que tenemos aquí, dependiendo del tipo de carretera, así vamos a utilizar
R, la confiabilidad que podemos tener o que le podemos dar a ese proceso para obtener un Z sub R y usar una ecuación. Entonces, por ejemplo, para autopistas y carreteras importantes urbanas, nos recomienda que usemos entre 85 y 99,9 de confiabilidad, de que estos datos van a cumplir con el diseño. Interurbana entre 80 y 99,9, arterias principales 80,99, 75 y así va bajando, dependiendo de, entre menos importante sea la ruta, yo puedo tener un rango de confiabilidad mayor. ¿En qué me va a impactar esto al final de cuentas en el cálculo? Que bueno, evidentemente entre mayor sea la ruta, más conservador va a ser el diseño. Un poquito más grandes van a ser los espesores porque tengo un riesgo mayor, ¿verdad? Tengo un riesgo mayor, entonces el R me sube ese término. Aquí está la tabla que asocia el R con el Z sub R que vamos a escoger y esto lo van a necesitar usar ustedes también, ¿verdad? Ustedes se van a ubicar en esta tabla azul, en alguna parte de esta tabla, ¿verdad? ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben hacer para escoger dónde ubicarse? Tienen que revisar conceptos de, y el que quiere lo anota en este momento, conceptos de planificación vial. Específicamente, la clasificación funcional de rutas o de vías, si lo quieren apuntar, ¿verdad? Bueno, siguiendo el tema de las variables para la ecuación de Ashton, tenemos la confiabilidad, ese sub-0 que es el conjunto total de desviaciones estándar. Esto es otro tema, ¿verdad? Es otro tema estadístico. Todo proceso, medición o determinación tiene una desviación estándar asociada cuando hablamos de la parte estadística, ¿verdad? ¿Qué es la desviación estándar? Bueno, es un término parecido a el error y también parecido a la incertidumbre. Nada más que la desviación estándar funciona con una cantidad de datos mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la desviación estándar? Bueno, la forma más fácil como de entender es, yo tengo una serie de datos observados de un analito, ¿verdad? El analito en estadística es lo que yo estoy examinando. Cuando digo examinando es a lo que le estoy determinando una propiedad. Masa, temperatura, longitud, lo que sea. Ese es el analito, ¿verdad? Entonces, si estoy determinando masa, el analito podría ser, no sé, una roca, ¿verdad? Estoy determinándole la masa. El mesurando es eso, la masa, lo que yo estoy midiendo. Entonces, las determinaciones o la serie de determinaciones que yo haga a ese mismo analito, ¿verdad? Yo lo peso una vez, otra vez, lo peso 100 veces y yo voy a tener una serie de resultados, ¿verdad? Que puede ser que difieran uno del otro, ¿verdad? Depende de la precisión del instrumento. Si la precisión del instrumento es muy baja, puede ser que no haya variación. Si la precisión del instrumento es muy alta, sí puede haber una variación y puedo tener una serie de datos ahí, ¿verdad? Esos datos, por el tipo de determinaciones, posiblemente, vamos a ver, obedezcan a datos normales. ¿Qué son datos normales? Por ejemplo, si yo tengo una serie de determinaciones y yo veo esta campana de Gauss, no sé si se acuerdan de la campana de Gauss, los datos yo los voy a tener distribuidos aquí, hacia el centro, ¿verdad? Y si yo hago en Excel, tiro, digamos, un diagrama de Pareto para normalidad de datos, me va a establecer como una columnita aquí en el centro y varias pequeñitas hacia los lados. Y si yo le monto la campana de Gauss al mismo en Excel, yo voy a tener así. Esto se llama una distribución normal. ¿Por qué? Porque los datos es lógico que tienden a ser normales, porque estás pesando lo mismo una y otra vez. Entonces se van a ir hacia el centro. La desviación estándar es qué tanto se alejan los datos más extremos de esa determinación central, que es la que yo voy a determinar como la determinación cierta. Lo que estamos haciendo aquí es un repaso de estadística, ¿verdad? Esto no es tan importante para el curso como tal, pero para refrescar conceptos sobre lo que es desviación estándar, esa es la estadística de un mesurando, de un analito, o sea, de una determinación, pero un proceso puede tener varias desviaciones estándar dependiendo del tipo de proceso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo hago un ensayo de laboratorio, yo tengo varias desviaciones estándar asociadas a qué? Al equipo, a la precisión del que lo está ejecutando, al medio ambiente, a ciertas cosas que le puedo determinar una desviación estándar. Esa combinación de desviaciones estándar o la raíz de la sumatoria de los cuadrados de cada desviación estándar se llama una desviación estándar combinada. Y eso representa el S sub 0 que tenemos ahí. De ahí sale ese S sub 0, digamos. Nosotros nos interesa, ¿qué nos interesa en el curso? Bueno, saber que hay un S sub 0 que se aplica al pavimento flexible y uno al pavimento rígido, simplemente.
pero lo que les estaba era demostrando de dónde sale ese subset. Es la suma de los cuadrados de cada una de las desviaciones estándar, o más bien, la raíz de la suma de los cuadrados de las desviaciones estándar. Y el cuadrado de la varianza es la desviación estándar, ¿verdad? Pero no los voy a enredar más con estadística. La cuestión es que para pavimentos flexibles en construcciones nuevas vamos a utilizar 0.45 y para rígidos 0.35. Eso es lo más relevante que ustedes deben saber para este curso y para su proyecto en específico y en especial, ¿verdad? Eso es lo que van a utilizar cuando apliquen la ecuación de Ashton. Los que les tocó pavimento flexible, 0.45, y los que les tocó pavimento rígido, 0.35. Esto en el engranaje interno de la ecuación, ¿qué va a hacer? Pues lo va a tomar en cuenta para también un tema de seguridad diseñar. ¿De acuerdo? Son temas estadísticos. Ahora, el índice de serviciabilidad, cualquier pregunta me interrumpe o me hacen la mano, ¿verdad? Ya saben cómo es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener un nivel de servicio a nivel, valga la redundancia, de la estructura. Ojo, no confundamos el level of service de planificación vial y diseño vial con este nivel de servicio. Son un poco diferentes, porque este level of service o nivel de servicio es del confort del manejo, ¿verdad? Sobre la superficie. El level of service o el loss de planificación vial va más con un nivel de servicio geométrico, de tiempos de espera, de colas, de presas, ¿verdad? Ese nivel de servicio A, B, C y D que vemos en planificación vial va más relacionado con eso. Este va más relacionado con un indicador que va de 0 a 5, siendo 5 el mejor. Es un valor teórico porque, digamos, 5 es como lo máximo, pero es un teórico, ¿verdad? Por eso dice que se parte de valores de 4 a 4.2, porque ni siquiera una carretera nueva puede cumplir el 5. El 5 es un valor teórico. Y 0 es la falla funcional. Entonces 0 también es un valor teórico, pues no esperamos a que la falla sea totalmente, ¿verdad? Total en la calle para poder reconstruirla o poder cerrarla o poder rehabilitarla, ¿verdad? Entonces es muy sencillo, digamos, el delta PSI, ¿verdad? El PSI, ojo, no confundamos obviamente este PSI, que es la unidad de presión en el sistema inglés, ¿verdad? Que era libras sobre pulgada cuadrada, ¿verdad? Que es pounds, inch, y el S no me acuerdo qué significa. Este PSI es de Present Service Index, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Entonces, no lo confundamos, ¿verdad? No hay forma de confundirlo porque en todo caso siempre está en contextos diferentes. Pero no es el PSI de la unidad de presión en el sistema inglés, es el PSI de Present Service Index, ¿verdad? Índice de servicio presente. Y el delta PSI es sencillo, solamente restarle al P final el P inicial. ¿Y cuánto es el P final y el P inicial, profesor? Bueno, la tabla de Ashton nos dice que para pavimentos rígidos, el índice de serviciabilidad inicial que se propone usar es 4,5 y para pavimentos flexibles 4,2. Eso es lo que a ustedes les debe interesar más que todo. Y el índice de serviciabilidad final para caminos muy importantes de 2,5 y para caminos de tránsito menor de 2,0. Ahora, la pregunta en caminos importantes y caminos de tránsito menor se responde con lo mismo que les dije anteriormente de la clasificación funcional de rutas o de vías que ustedes tendrán que investigar. Solamente como para ilustrar, el Present Service Index tiene varias formas en las cuales se puede calcular. Aquí es muy importante recalcar esto porque hay varias formas de evaluar un pavimento. Algunas formas son de auscultación visual, como la que nosotros vamos a ver en este curso, y otras formas de evaluar un pavimento o su nivel de servicio es mediante unidades de análisis como el IRI, como la efectometría de impacto o como el RIP de rugosidad, que son unidades dimensionales que se miden con aparatos o con ciertos tests que se hacen especialmente. Entonces, uno de los más utilizados y de los más, tal vez que inclusive ustedes podrán haberlo escuchado, es el IRI, que es el índice de rugosidad, internacional, por sus siglas en español, pero coincidentemente las siglas en inglés son lo mismo, ¿verdad? Roughness Index, perdón. International Roughness Index. Entonces, el estado estandarizado internacionalmente, disculpan mi inglés, ¿verdad? Mi mal inglés, mi pésimo inglés. El estado estandarizado internacionalmente que permite cuantificar la regularidad o rugosidad. Rugosidad no tanto, es la regularidad de la carretera. Eso se mide con un perfilómetro láser como el que se ve en la camioneta, ¿verdad? Y básicamente es una medida de las deflexiones verticales
por unidad de longitud, longitud total, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos indica? ¿Qué tan deformada está la superficie? Usando el IRI y la ecuación que está ahí, podemos obtener el PSI. Es una forma de hacerlo, ¿verdad? De varias formas que existen, donde el PSI es el índice de serviciabilidad, el IRI el índice de regularidad internacional, y el E es la base de logaritmos neperianos, ¿verdad? Eso es una constante matemática que nosotros usamos en muchas ecuaciones. Entonces, hay varias formas, como les digo, de hacerlo. Se puede usar deflectometría de impacto, índice de regularidad internacional y el roughness como unidades de análisis que combinadas pueden dar un PSI, ¿verdad? Se puede determinar cuál es el índice de servicio presente y determinar si es 5, si es 2, si es 4. Pero para eso nosotros, digamos, no requerimos de hacer un análisis porque lo tenemos en la tabla. La tabla lo que hace es teóricamente darnos valores iniciales y finales teóricos, valga la redundancia, ¿verdad? Teóricos. Pero si yo lo quiero medir tal cual, entonces lo hago haciendo análisis en las carreteras como tal. Ok, el análisis del tránsito. De suma importancia para poder diseñar también, ¿verdad? Entonces, ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tenemos todo eso que se ve en la foto, ¿verdad? Tenemos vehículos livianos, sedán, carga liviana, tenemos articulados, tenemos buses, entonces, tenemos una serie de tránsito con diferentes pesos, diferentes cantidades de ejes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso o sea, tenemos que buscar una unidad de medida que lo que haga es que reúna todas esas cargas de todas esas configuraciones de tránsito en una sola unidad. O sea, en otras palabras, tenemos que convertir chayotes, manzanas, peras en bananos, ¿verdad? En una sola unidad para poder utilizarla en la ecuación. Esa unidad, esos bananos, se llama ESALS o Equivalent Simple Axial Load, ¿verdad? Ejes equivalentes. Esos ejes equivalentes van a ser ejes de 80 kilonewtons para el sistema internacional de unidades y 18 kilolibras por pulgada cuadrada, 18 kilolibras fuerza para el sistema IMIES. Entonces, lo que vamos a agarrar es, mediante un tratamiento matemático, agarrar todo lo que tengamos, ¿verdad? Recuerden que yo les di en el proyecto que les di, yo les di conteo de vehículos pesados, les di conteo de 3 ejes, les di conteo de buses, les di conteo de sedán. Ustedes tienen que agarrar todo eso y convertirlo en ejes equivalentes. Eso sí lo vamos a explicar en este curso, ¿verdad? Cómo se hace. Para poder determinar ese ISALS de diseño para que puedan diseñar las estructuras del pavimento. ¿Cómo se hace? Ya lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo se hace para cada uno? Yo les di, como les digo, el TPD, el tránsito promedio diario. Ustedes lo tienen que trabajar matemáticamente porque tienen que, recuerden que, a ver, si fue en TPD, ¿verdad? Tránsito promedio diario. Sí, sí, recuerdo que es solo una tabla con las diferentes y el tránsito promedio diario. Okay, ustedes van a tener el TPD y ya lo van a tener que empezar a trabajar y eso va a generarles una cantidad de ejes equivalentes, que es lo que ustedes van a usar en la ecuación, ¿verdad? Porque recuerden, yéndonos para atrás en la ecuación, lo primero que tenemos ahí es el logaritmo de W sub 18, que es los ISALS. Entonces, eso es lo primero que necesitamos de izquierda a derecha saber. Y tenemos que sacarlo de ese conteo antes. Muchas gracias, compañero. Entonces, ¿qué es lo importante? Aquí, digamos, lo divide solamente en dos partes. Nosotros ya vimos del proyecto que yo les dejé ahí el enunciado, que no solamente es el tránsito pesado y liviano, nosotros tenemos una categorización un poco diferente, que a veces me la enredan igual con diseño y planificación vial, donde nos importa mucho o el liviano o el pesado, o más bien los dos, pero solo liviano y pesado. O sea, está tránsito liviano y después tránsito pesado, porque es un tema muy geométrico, ¿verdad? Pero aquí nosotros necesitamos la categorización completa de livianos, carga liviana, buses, articulados de 3 ejes, 4 ejes, porque cada uno aporta una cantidad de carga específica diferente. Entonces sí necesitamos establecer muy bien cuánto es de cada cosa, ¿verdad? Cuántos son sedán, cuántos son CL, cuántos son de piña, cuántos son de 3 ejes, cuántos de 4 y cuántos de 5 por lo menos. Cada uno va a aportar una cantidad específica y a lo largo del tiempo, ¿verdad? Se va a ir sumando esos ejes equivalentes y va a ser una cantidad representativa. Entonces es como nosotros lo vamos a categorizar. Vamos a verlo, tal vez, no sé si nos da tiempo hoy, por lo menos verlo. Y ahora, con respecto a los aforos, esto es un muestreo,
¿verdad? Evidentemente, recuerden, volvemos a la estadística. Estamos haciendo un muestreo. Nosotros tenemos una población. ¿Cuál es la población de vehículos? Entonces, la población es el 100% de los carros. La muestra son los que nosotros contemos. Y esa muestra debe ser siempre, cuando son temas estadísticos y de cálculos, lo más representativa posible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes creen que si yo siempre aforo en hora pico los jueves durante un año, eso sea representativo? Entonces, posiblemente, si yo me voy a guiar por críticos, como nosotros diseñamos mucho en ingeniería civil con críticos, ¿cierto o no? ¿Dónde diseñamos con críticos? ¿En qué ramas de la ingeniería? Por ejemplo, menciónenme un par. Estructural. Estructural, ¿verdad? Nos interesa el crítico. ¿Dónde más? Y si no me equivoco también geotecnia. Geotecnia, nos interesa el crítico, el valor crítico. ¿Dónde más? Todavía se pueden hablar más de eso. Entonces, aquí no vamos a diseñar con un crítico. ¿Por qué? Porque si no vamos a sobrediseñar. Si yo voy a agarro la muestra en un día pico, en una hora pico, un jueves, voy a sobrediseñar, porque yo voy a diseñar por acumulación de fatiga por repeticiones de ejes. Entonces, yo voy a calcular todos los ejes que van a pasar a lo largo de los 10, 15 o 20 años para los cuales voy a diseñar, y con eso es lo que voy a diseñar, con un promedio. Entonces, si yo agarro el pico más alto o el más bajo, si agarro el más alto voy a sobrediseñar. No está mal, yo voy a sobrediseñar, va a durar más. Lo que pasa es que si el presupuesto no está para eso, pues estoy mal. Y si agarro el bajo, pues voy a subdiseñar, voy a hacer un diseño que no me va a dar. Entonces necesito que la población sea representativa, necesito ojalá aforar días festivos, ojalá horas no pico, horas pico, fines de semana, días entre semana, ¿verdad? Por eso la unidad de tiempo del aforo es una unidad muy específica que es la ideal. ¿Cuál creen ustedes que es la unidad de tiempo ideal para aforar y para decir que he abarcado por lo menos todo lo que puede pasar en un ciclo de tiempo? Un año, ¿verdad? Es el ciclo donde ya ha pasado todo, ya pasó verano, pasó invierno, pasó Semana Santa, pasó vacaciones de 15 días, pasó Navidad, y vuelve a iniciar el ciclo. No todos los años son iguales, evidentemente, y el parqueo vehicular va creciendo año con año, pero sí es digamos, una unidad adecuada para poder tener una representatividad. Ahora, no siempre tenemos ese tiempo, ¿verdad? No siempre lo tenemos. Entonces tenemos que tratar de tomar las muestras de una forma donde sea aleatorio, por decirlo así. Ok, aquí, bueno, es parte de lo mismo, creo que estaba inclusive sobrando. Aquí lo que tal vez se puede rescatar es que ven que el articulado tiene diferentes ejes con diferentes pesos. Todo eso vamos a tener que meterlo en un embudo, eso junto con los livianos, junto con los buses, y van a salir ejes equivalentes. Cantidad de ejes equivalentes, que es lo que vamos a meter, de 80 kilonewtons o 18 kilolibras fuerza, ¿verdad? Ahora, nosotros conversábamos al inicio de esta clase que para la guía Ashton 93 de diseño, muchos de los temas que vamos a utilizar son tropicalizados. Así, ese término lo utilizan mucho en ingeniería, a mí no me gusta, pero se usa tropicalizar. ¿Tropicalizar qué es? Es como traer a nuestro entorno cosas de afuera, ¿verdad? Entonces, esta es una de las cosas que está tropicalizada o está homologada a nosotros. Esta tabla de factores de equivalencia es del MOP, ¿verdad? Y es la que está vigente. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es que hay un LEF que se llama factor de equivalencia que convierte la cantidad de los ejes por cada una de la configuración del tránsito en los ejes equivalentes a 80 kilonewtons. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100 vehículos livianos, para poder pasarlos a ejes equivalentes, los voy a multiplicar por 0,02. Esto es un valor de aquí, un valor del país, porque la guía trae otros valores diferentes. Si yo, por ejemplo, voy a pasar un autobús 1 a ejes equivalentes, los multiplico por 2,29. Entonces, vean la gran diferencia que hay entre un carro normal y un bus, ¿verdad? Un carro usted más bien va a hacerlo más pequeño, por decirlo así. El bus más bien lo va a multiplicar por 2,29 la cantidad. Igual para el pickup, igual para los camiones de piña, cada uno tiene su equivalencia. Estas son las que vamos a usar. Puede ser que en la ASTO vean otras y ASTO tiene como 30 tablas para sacar esto. Aquí ya está simplificado. Aquí se dijo, bueno, para los diseños que vayamos a hacer así en Costa Rica, vamos a usar esto LEP y se acabó. O sea, los autos livianos que contamos, promediados, trabajados con factor de hora pico, pasados de horario a diario, etcétera, etcétera, por 0,02, esos son los ejes equivalentes que se producen por autos livianos.
Lo mismo con los autobuses, lo mismo con los pickups, etc. Entonces, esta tablita con el encabezado anaranjado es la que vamos a usar para nuestros diseños, tanto para flexible como para rígido, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Por qué digo de forma sencilla? Voy a preguntar a los que ya se fueron de las camas. Vamos a ver. Esa es la frase mágica para que empiecen a aparecer todos. Resulta y acontece que el tránsito que pasa o va a pasar por una vialidad, ya sea que la vialidad exista o no, especialmente para una vialidad nueva, no es estático. O sea, hoy yo hago un análisis del tránsito, pero con el tiempo el tránsito va a cambiar. No solo con el tiempo, sino con la situación que va a generar esa nueva ruta. Y este es muy aplicado a la condición que mencionaba el compañero de qué pasa cuando la ruta no existe, o sea, es una ruta nueva. Bueno, aquí está una explicación de qué es lo que va a pasar con el tránsito. Lo podemos explicar en el diagrama o en el gráfico, y después lo vamos a ver en la tabla cómo lo vamos a aplicar a la hora de hacer los cálculos. Entonces, vamos a tener un tránsito actual, que es lo que vamos a sacar de las matrices de origen-destino, de los conteos, etcétera, etcétera, ¿verdad? A lo largo del tiempo, ¿verdad? Este es el tiempo en años, este es el presente y este es el año futuro. O sea, a donde termina el periodo de estudio mío. Sean 10, sean 15 o 20 años, o 30, 40 o 60. Entonces voy a tener un tránsito, ¿verdad? Si este es el volumen del tránsito que va subiendo, un tránsito dado que yo es el tránsito actual, que es igual al tránsito existente más el tránsito atraído, así se llama. Ahora, va a haber un crecimiento normal del tránsito que llega hasta aquí. Eso es producto del crecimiento normal de comprar más vehículos, de que la gente, o más bien las empresas compren más vehículos, que las personas normales compren más vehículos y el parqueo vehicular crece. O sea, ¿cuántos vehículos entran al año al país? Esto es un porcentaje, ¿verdad? Eso va a ser un crecimiento. Se va a generar un tránsito nuevo, que es un tránsito que se va a generar. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo tengo el punto A y el punto C y el punto B, ¿verdad? Y tengo esta carretera, pero genero esta carretera de aquí, cuando uno desarrolla vialidad, normalmente se desarrolla urbanismo y desarrollo comercial e industrial, y viceversa. Cuando hay desarrollo urbanístico, comercial e industrial, hay desarrollo vial también, se dan las dos cosas para los dos lados. Cuando yo desarrollo una vialidad, normalmente, aquí a los lados de la vía, dependiendo de la topografía, ¿verdad? Estamos hablando tal vez de una ruta urbana, ¿verdad? En el centro del país, etcétera. A los lados se va a generar cierto movimiento humano, ¿verdad? Cierto desarrollo humano, ya sea urbanístico, como les digo, ya sea comercial o industrial. Esto va a generar tránsito adicional, ¿verdad? De gente que ya va a vivir aquí y sale para un lado, sale para el otro y empieza a usar la vía, gente que no estaba contabilizada. Además, se va a desarrollar un tránsito también producto de las actividades comerciales que se van a desarrollar ahí. Ya entonces yo posiblemente, si aquí ponen, no sé, un Walmart que no existía en la zona, se va a desarrollar tránsito nuevo también. Entonces, todas estas sumas de aquí dan el tránsito total, ¿verdad? El tránsito total que va a crecer a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, esto va a dar una tasa de crecimiento que se suma y hace una tasa de crecimiento completa, que es esta tasa de crecimiento anual que tengo aquí, que suma todos estos crecimientos, ¿verdad? No solamente el crecimiento que se da por el simple aumento de la cantidad de vehículos que se compran, sino por el crecimiento completo de todo esto que hablamos. Entonces, ahora, traducido o transmitido esto a la tabla, ¿cómo funciona? ¿Y cómo lo van a usar ustedes, precisamente? Bueno, nosotros vamos a definir un tiempo de un periodo de estudio para diseñar. Así se llama, periodo de estudio, que es diferente y lo creo que ya lo hablamos anteriormente, que es diferente a vida útil, ¿verdad? Periodo de diseño y vida útil son cosas diferentes. El periodo de diseño es el tiempo en el que yo me baso para diseñar la ruta o la obra o el diseño, lo que yo hago. Y la vida útil es la vida real o el tiempo real que va a durar o que termina durando, digámoslo así. Esta vida útil puede ser menor al periodo de diseño, puede ser mayor, dependiendo de muchos factores, como cuáles. Mantenimiento, que se genere un uso excesivo de la obra,
¿verdad? Que no se había previsto, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, que aquí se les invente hacer un proyecto grande, ¿verdad? Y ese proyecto grande requiera de mucho tránsito pesado que va a empezar a entrar por ahí, entonces algo que yo no tengo, como no lo tengo visualizado, entonces puede ser que más bien dure menos la ruta si no se le da un mantenimiento adecuado. Entonces, este periodo de diseño es el tiempo de estudio, es el periodo de estudio que yo tengo para hacer el diseño. La tasa de crecimiento va a venir dada por un estudio completo de esto. Ahora, ustedes me dirán, profesor, pero ¿cómo sale esto? Bueno, esto es todo un tema. Esto es todo un tema. Esto es tema para casi que un curso completo. Pero estos cursos normalmente se dan mucho ya en posgrado, ¿verdad? Cuando uno estudia ingeniería vial, cómo generar un estudio econométrico de crecimiento anual del tránsito, ¿verdad? Nosotros tenemos a nivel, ¿verdad?, de instituciones del Estado ciertas formas de poder investigar cuál va a ser el crecimiento anual para cada año, en cada tipo de vehículos, etcétera. Entonces, no sé si eso se los di como enunciado, si no se los di hay que investigarlo, dependiendo de la zona donde ustedes se van a desarrollar su proyecto. Esta tasa de crecimiento hay que buscarla si no está. Creo que ahorita no recuerdo si está en el enunciado. Si no está, hay que investigarla, ¿verdad? Eso es un dato, producto de este estudio, ¿verdad? El estudio obviamente no lo van a hacer porque son estudios muy complejos, pero producto de este estudio, estos datos son de dominio público y hay que buscarlos. Ahora, teniendo digamos, esto, ese tema ya se ve como, ese tema se ve como ya en un posgrado, una maestría. ¿cómo hacerlo como tal, completo? Sí. O sea, ¿cómo llegar a este dato? Sí. Por medio de, de todos estos insumos. Es todo un análisis con ecuaciones, un poco de cosas. Ok, ahora, entonces, teniendo el periodo de diseño y el crecimiento anual, yo voy a obtener un factor de crecimiento, así se llama, factor de crecimiento, que por ejemplo, si es 4%, la tasa de crecimiento anual y es 15, entonces mi factor de crecimiento va a ser 20,02. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, va a tener importancia dentro de un par de diapositivas, porque es donde lo vamos a utilizar. Esta tabla es importante, la tabla 20D de la Ashton 93, hay que usarla para poder calcular los ejes equivalentes. Y ahorita vamos a ver cómo es que se usa. ¿Basados en qué? En el periodo de diseño y en la tasa de crecimiento. Si el periodo de diseño no está tampoco indicado en el enunciado, y ahorita me dan ganas de abrirlo porque ok, sí está el periodo de diseño. Entonces el periodo de diseño yo se los doy, se los di. 12 años, 30 años, 15 años y 50 años. Lo que no está son las tasas de crecimiento. Esas sí van a tener que investigarlas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dicho esto, ya por ejemplo, la gente del grupo A o del equipo A tiene 12 años de periodo de diseño. Entonces, con esos 12 años, se viene para la tabla, se colocan en 12 años y con la tasa de crecimiento que hayan obtenido, ya sea general o por cada tipo de tránsito, escogen un factor de crecimiento, ¿verdad? Ese factor de crecimiento se usa aquí, en esta tabla. Aquí vamos a explicar esta tabla paso por paso porque esta es la que nos va a llevar a obtener los ejes equivalentes, ¿verdad? Es muy sencillo, es muy sencillo. La ecuación general para los ISALs dice que los ISALs de diseño, o más bien los ISALs de entrada, ¿verdad? El diseño son los que yo encuentre aquí, de esta sumatoria, por el factor de dirección, por el factor de carril, ¿verdad? Ahora, lo que está en el enunciado para sedán, para autobús, son los conteos totales en ambas direcciones de la ruta. O sea, es el conteo total. Entonces, esto es un proyecto TPD promedio. O sea, es el tránsito promedio diario promedio. O sea, de todos los aforos que se hicieron durante todos los días que se pudo haber aforado. ¿De acuerdo? Este es el promedio diario de sedán, este es el promedio diario de autobuses, ya que está trabajado al día, digamos, está convertido a día, ¿verdad? No tienen que pasar de factor de tránsito horario a tránsito diario, no tienen que hacer nada de eso, simplemente ya está, ahí lo dice, TPD, tránsito promedio diario, promedio, ¿verdad? ¿Por qué promedio otra vez? Porque es el promedio de todos los tránsitos promedios diarios que se hicieron, ¿verdad? Ahora,
Con esto, ¿verdad? Ustedes deben, si volvemos a la tabla, esto es este dato. Esto es este dato de la columna 3, ¿verdad? Vean que aquí yo les pongo porcentajes de crecimiento anual, ¿verdad? Para un efecto académico, para poder hacerlo. Y el tránsito promedio diario es de cada uno de los tipos de vehículos, ¿verdad? Ahora, como es 15 años, lo que yo les estoy dando y les estoy diciendo que la carretera es de 2 carriles, este conteo, ¿verdad? Este conteo es completo. Entonces, el factor de dirección, ¿cuál es? Bueno, como yo tengo la carretera completa, tengo 2 carriles, o sea, tengo 2 sentidos, lo que yo estoy contando es todo el tránsito. Entonces, no puedo aplicar todo el tránsito, el 100% para el diseño. ¿Por qué? Porque ese tránsito se va a dividir en alguien o una cantidad de vehículos que van de, por ejemplo, este a oeste y otra cantidad que va de oeste a este. Si yo no tengo ciencia cierta cuántos van para el este y cuántos van para el oeste, yo lo que voy a hacer es usar un factor de 0,5. Voy a aplicar 0,5, o sea, voy a asumir que la mitad va en una dirección y la otra mitad va en otra dirección del conteo total, ¿de acuerdo? Ahora, el factor de carril. Cuando tenemos solo un carril, evidentemente no hay que hacer ninguna operación adicional. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, yo tuviera 4 carriles, 1, 2, 3, 4. Evidentemente yo tengo un sentido para allá, ¿verdad? En estos 2 carriles y un sentido para acá en estos 2 carriles. Ya yo apliqué la corrección por sentido. Entonces yo digo que el 50 va para allá y el otro 50 va para allá. Listo, estamos bien ahí. Pero ese 50% no va a ir sobre un solo carril. Se va a distribuir en los 2 carriles que van por sentido. Entonces ahí es donde yo debo aplicar una corrección. ¿Por qué? Porque entonces si yo diseño creyendo que el 50% va a usar un solo carril, voy a sobrediseñar toda la estructura. Porque el espesor de las capas es de toda la calzada, no lo uso por carril, aparte, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer una corrección adicional, ¿verdad? Dependiendo del número de carriles que tengo. Si tengo solo un carril, pues no hay corrección, porque obviamente ahí sí, el 100%, el 50% va a ir sobre ese carril. Pero si tengo 2 por sentido, ¿verdad? Que no va a ser como el caso de ustedes, creo que ustedes siempre van a permanecer aquí, ¿verdad? Porque no van a tener más de 1 por sentido, a no ser que sí, digamos, hayan escogido una ruta que no creo, porque les dije que fueran secundarias, ¿verdad? Pero si ya yo tengo 2 carriles, no, perdón. Si yo tengo un carril en una dirección, no hay corrección. Si tengo 2 carriles en una sola dirección, que es esto de aquí, ¿verdad? Que yo puse aquí, tengo que hacer una corrección de entre 0,8 a 1, ¿verdad? Que es este factor de carril. Pero, como les digo, la vida real posiblemente para ustedes sea esta. O sea, tienen solo un carril en una dirección por el tipo de ruta que les dije que escogieran, que era una ruta secundaria. Entonces, casi siempre es esto, nada más, ¿verdad? Es esto así. Carril para allá y un carril para acá. Ahora, si tuvieran la situación aún así de 2 carriles por sentido, que es este de aquí, entonces tienen que hacer una corrección donde podrían no hacerla, podrían hacerla 1, podrían hacer 0,8, ya eso queda a criterio de ustedes. O podrían hacer un promedio, que es el factor que hay que meter acá, ese 0,9 o ese 0,1, perdón, ese 0,9, ese 1, ese 0,8 va aquí, en esta parte. Factor de corrección por carril. Esto se aplica, pero ya una vez que hemos sacado este dato de aquí. Antes de eso no hay que hacer nada. Esta es la ecuación final general. Ok, entonces dice, vamos a explicarla en estos 10 minutos que quedan. Dice, periodo de diseño 15 años, carretera de 2 carriles por sentido. Entonces ahí les estoy diciendo que es esto de acá, ¿verdad? Tránsito promedio de aforos diarios, ¿verdad? Eso es todo promediado diario. Entonces, como son 15 años, y aquí les pongo que es 4%, entonces yo me devuelvo a esta tabla y tengo 15 años, un 4%, tengo que el factor de crecimiento es de 2, y este es el dato que voy a poner aquí en la cuarta columna, ¿verdad? Y eso va a variar con, como el periodo de diseño es el mismo para todo, va a variar con la tasa de crecimiento, ¿verdad? Entonces, aquí van a ser los mismos, este y este también, porque comparten el mismo crecimiento. Aquí
son diferentes porque es un 2%, eso lo tengo de la tabla anterior. Y aquí, como no hay 5 en la tabla anterior, yo puedo hacer una interpolación. No, sí hay 5, perdón. Entonces son 15 años, son 21.58. Entonces es el que pongo aquí. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Yo voy a pasar esto a un tránsito, de un tránsito diario promedio a un tránsito diario promedio anual. ¿De acuerdo? Entonces, primero, para poder hacer eso, este es el tránsito diario promedio, yo debo pasar esto, multiplicarlo por 365 días, que son los 365 días del año. O sea, voy a pasar lo que tengo, ¿verdad? Diario, a lo que va a pasar en un año. Entonces, eso es simplemente multiplicarlo por 365. Ahí no hay nada más que hacer. Después voy a pasar eso a ¿cuánto? Bueno, a los 15 años que yo voy a hacer el periodo de estudio. Entonces, ahí lo multiplico por el factor de crecimiento que me dio la tabla para esos 15 años y con el crecimiento anual de cada uno de los años. Lo multiplico por 20,02 y eso me da este resultado, que son 4.384.380. Eso representa la cantidad de autos livianos que van a pasar por esa ruta durante los 15 años. ¿De acuerdo? Hasta ahí tenemos todavía autos livianos. No ha pasado nada más. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el último paso? Tengo que multiplicar eso por el factor de equivalencia para convertirlos ahora sí a ISALs o a ejes equivalentes de diseño, ¿verdad? Entonces, lo que hago es que tomo este factor de la tablita anaranjada y multiplico esto por esto y ahora sí me van a dar los ESALs. Entonces, los ejes de 80 kilonewtons o 18 kilolibras fuerza que van a pasar repetidamente durante los 15 años por esa ruta son, o por ese carril de diseño, son 87.688, ¿verdad? Y eso lo voy a hacer con cada uno de los tránsitos que tengo. Lo mismo voy a hacer para buses, para pick-up, para piña, para articulados, y eso me va a dar una sumatoria. Esa sumatoria todavía no está corregida por dirección ni por carril. Entonces esa sumatoria la voy a meter aquí, que aquí me dio 5.718.783. Ya te doy la palabra, Sánchez. Lo multiplico por el factor de dirección, que dijimos que si no tenemos, digamos, datos adicionales, de si para un lado iba 60%, el otro 40%, vamos a usar el 50%, 0,5 por, como dije que eran 2 carriles por sentido, utilizo el promedio de estos dos por 0,9. Eso me da 2.573.452 y esto es lo que va a entrar a la ecuación como W sub 18. Eso no tiene mayor tema porque ya yo les di los tránsitos y lo único que ustedes tienen que buscar aquí es el factor de crecimiento. Eso es lo que ustedes tienen que investigar. Y tiene que tener fuentes, ¿verdad? Tienen que venir con fuente, de dónde lo obtuvieron. Eso es importante. Entonces, bueno. Que no me dicen que estoy en silencio. Estoy hablando hace rato, como loco. Y el crecimiento anual, ¿verdad? La tasa de crecimiento anual. Con esto, ustedes se iban a la tabla, bueno, con esto y con el periodo de diseño o el periodo de estudio, ¿verdad? Para el diseño, se iban a la tabla que relaciona periodo de diseño con conteo o más bien factor de crecimiento, ¿verdad? Y de ahí íbamos a sacar estos factores. Factores venían de ahí. Después, ¿qué teníamos que buscar? Bueno, los factores de equivalencia, que, bueno, tenemos para autolivianos, para autobuses, pickups, vehículos agrícolas, les dije que usaran el mismo, 0,07, ¿verdad? Que es el de camiones de piña, y 1,28 para camiones de 3 ejes. Entonces, con esa información, ¿verdad? Lo que había que hacer era simplemente una multiplicación, ¿verdad? Multiplicar este por 365 para pasarlo a la parte anual, por 29.46 para pasarlo a los 15 años, y me quedaba el tránsito de diseño solamente de autos, ¿verdad? Lo mismo hacía para autobuses, pero con sus respectivas cargas, ¿verdad? Las cargas que son asociadas a estos vehículos.
Ahora, para transformarlo a ejes equivalentes de 80 kilonewtons o 18 kilolibras, lo multiplicaba por último por el factor de equivalencia, que eran los que yo iba a sacar de la tabla, y me salen ya los ejes equivalentes de 80 kilonewtons. Esto se sumaba y como resultado daba 1.219.719. Tenía que estar por ahí, ¿verdad? Si no igual, muy cerca. Después lo íbamos a multiplicar, dice que es de 2 carriles por sentido. Entonces, el 0,5 es porque la mitad va para un lado y la otra mitad para el otro. Ese ya lo sabemos, ¿verdad? Y el 0,9, ¿de dónde viene? Bueno, viene de que nosotros teníamos una tablita, voy a ver si me devuelvo aquí un poquito y la vemos. Nosotros teníamos una tablita que dice que para carreteras de 2 carriles en una sola dirección podemos aplicar correcciones en carril de diseño de 0,8 a 1. Entonces yo lo quise fue usar el promedio. Ahí pudieron ustedes haber usado 0,8, 1 o 0,9, por ejemplo, o 0,85. Cualquier valor que estuviera entre esos dos, ¿verdad? Y estaba bien, digamos, no iba a estar mal. El resultado iba a variar un poquito, pero no tampoco un montón. El resultado, ¿verdad? Ya con la multiplicación es de 548.873 ejes equivalentes de 80 kilonewtons a lo largo del periodo de estudio, a lo largo de los 15 años. Y este insumo es el que vamos a tomar para usarlo en la ecuación de Astro que vimos también la semana antepasada para empezar con lo